Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un gameplay en español del juego Tiny Lands, un juego que básicamente es buscar diferencias. Es la segunda vez que grabo este vídeo porque tenía un problema. Cuando lo subí, las canciones que tiene el juego tienen copyright. Y bueno, entonces tardaba mucho en quitarlas y poner otra. Entonces digo, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a grabarlo otra vez, explico de qué va y, y a ver si así no tengo ningún problema al subirlo. Así que veréis que los tengo ya con estrellas, los escenarios, digamos, ¿veis? Menos este que lo tengo en 4. Pero vamos a ir al primero de todos, que es este. Y os explico básicamente de qué va. Que os tengan 5 estrellas quiere decir que ya lo he pasado, porque es de la anterior vez. Pero no he podido reiniciar el juego ni nada. Entonces le vamos a dar a entrar. Y os explico de qué va el juego. Como veis, tenemos que encontrar 5. ¿De acuerdo? Ahora, este es un poco el tutorial. Dice que con la A rotamos hacia la izquierda, con la D rotamos hacia la derecha, W hacemos zoom y con la S quitamos zoom. Y con el cursor, donde veamos la diferencia, en este caso es la piedra verde, piedra marrón, le piquemos. Tenemos una encontrada. Pues así tenemos que hacerlo hasta tener las 5 en cada escenario, ¿vale? Lo que no podemos hacer, digamos, es si yo hago zoom, pues yo hago zoom aquí, pero no puedo luego irme hacia los lados. O sea, no podría bajar el zoom hasta la parte baja del escenario. Yo, por ejemplo, si quiero hacer zoom aquí, a este pez, no tengo manera de hacerle zoom. Porque el zoom se me va al centro siempre. No puedo, una vez que esté con el zoom al máximo, no puedo desplazarme. O al menos no sé cómo desplazarme. ¿De acuerdo? Entonces, este juego básicamente es... Yo voy a ir dejando un poquito de tiempo, que esta ya me la sé. Y vosotros también podéis ir poniendo en los comentarios si queréis, o vais jugando a la vez y ir descubriendo las diferencias. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir haciendo. Yo ya he visto algunas, no me acordaré de todas, eso ya os lo digo claro. Este porque es el tutorial y ya lo había hecho y es más reciente. Así que vamos a empezar. Voy a dar 3 segundos de cortesía y voy a empezar a señalar lo que ya he visto, ¿vale? Así a primera vista tenemos cosas que son diferentes, ¿de acuerdo? La primera, así de fácil, es esta florecita que está de color rosa y aquí de color blanco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos ver más? Si vamos rotando, un poquito que sea, esta columna y esta columna. Podemos darle tanto aquí como aquí, que se activa igual, ¿de acuerdo? Vamos a seguir rotando para que vayáis viendo un poco el escenario. ¿Habéis visto algo? Algo que está tumbado y la otra está de pie, ¿lo veis? Aquí lo tenemos. Este es fácil, la verdad que este tutorial es bastante fácil. Y nos queda uno. ¿Alguien ve algo? Este pájaro, las alas. Ahora, que no le daba. No sé qué pasa si fallo muchas veces. La verdad que no suelo ir picando por la pantalla y a ver si acierto. Siguiente. Vamos a ver. A simple vista se ven algunas cositas ya. Una, la canoa. ¿Qué más podemos ver a simple vista? Si hacemos un poco de zoom en la barca, podemos ver este paquete. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver? En el agua hay otra diferencia. En esta zona de aquí, lo pongo fácil, ¿eh?
aquí. ¡Pim! ¿Qué más podemos ver? Ya os digo que no me acuerdo de todo. A ver. ¿Veis algo? Por detrás. Este barril. Este barril es grande y este es pequeñito. Pues nos queda una. Y ahora mismo, la verdad es que de ese, el que nos queda, no me acuerdo. Así que también tengo que ir buscando porque ahora mismo no me acuerdo cuál era la cuarta diferencia. Vale, ya la he visto. En el agua también. Este pez. Este pez está desplazado. Muy bien. Segundo escenario pasado. A ver cuál es la siguiente. Vale, aquí había una. Aquí había una diferencia que me costó un montón. No, no, esta no, esta no es. Esta no es, era el otro, era el otro. O sea, que he visto la casa y me pensaba que era este. Bueno, pues a simple vista, ¿qué podemos ver? Diferente. En la casa, esta espada. Que aquí está al revés. Por la hoguera también esos peces. Hay uno que es diferente. Vemos uno rojo y el azul. ¿Qué más vemos? Os acerco un poco el zoom. Vemos aquí la escoba también. ¿Qué más veremos? Juega mucho con tamaños, ¿eh? Y desplazar objetos. No es que desaparezcan, sino que los desplazan. ¿Ves? Por ejemplo, la paloma. Aquí está en la punta de la casa y aquí está en medio. Y nos queda uno. A ver. ¿Dónde está? Este tampoco me acuerdo. Por aquí no lo veo. Vaya. No veo la diferencia ahora. No me acuerdo. El pozo está igual. Estas cajas de aquí con estos barriles también. Los colores de las setas. Idéntico. Dos ventanas. Parte trasera igual. Aquí está esto igual. Ah, lo vi. Este tronco. Era diferente. Siguiente escenario, a ver. Es un juego tranquilito, como podéis ver, ¿eh? Un juego de fijarse, tranquilo, relajados. ¿Qué podemos ver aquí? A simple vista veo esta caja, que está movida. ¿Qué más? Colores de flores. Aquí hay una roja que en el otro lado... ¿qué es? Ah, es la bandera que está desplazada. Esta de aquí. Pensaba que estaba movida la flor, pero no. El efecto lo da la bandera. ¿Qué más tenemos? ¿Qué podemos ver más? Los caballeros tienen una diferencia y es el escudo. Llevamos 3. Por aquí es igual. Escudo también. Estas banderas son todas iguales. El contenido del carro. Hay un tarro. Eso podemos ver aquí.
Aquí está, este es azul y el otro es verde. Y nos queda una. Una diferencia. A ver. Estos cubos, estos paquetes son iguales. Esta madera igual. O al menos eso parece. El escudo apoyado aquí es el mismo. De acuerdo, pues nos falta una. Y no me acuerdo tampoco. A ver. Vale, creo que ya la he visto. Es esta piedra. Esta piedra no es la misma que esta. Perfecto. A ver qué escenario toca ahora. De acuerdo. Simple vista veo la araña. Bien. ¿Qué más tenemos? Mira, este tronco está desplazado. Veo esta flor. Bueno, esta hoja. ¿Qué más hay? Buscan dos. De acuerdo, ya veo las dos. Ahora me he acordado de cuáles son las dos. Os dejo un poquito para ver si las encontráis. Este juego también os puede servir como, si vais a jugarlo, como guía, porque si hay alguno que no encontráis, y yo podéis ver mi vídeo y buscarlo. Buscar el escenario y ver dónde encuentro yo todos los objetos. Pues uno está aquí, es el huevo. Y otra es la mariposa, que está más para arriba esta. Por eso que si os quedáis encallados en algún escenario, podéis venir y si yo no estoy encallado, pues encontrar los objetos que os falten. De acuerdo. En este sí que hay uno que me costó un montón. Bueno, de momento, aquí tenemos este jarrón aquí escondido y aquí no. Está desplazado. Miramos por aquí, por aquí. Normalmente los caballos no... los caballos, bueno, animales en general, no les hacen... De momento no hay ninguna diferencias. El cubo que tiene detrás. El escudo de la mesa. Veamos tres. El hombre creo que no tenía nada, si no recuerdo mal. Detrás de la casa está todo igual. Por aquí, nada, la ropa tampoco. Este jarrón, ¿veis? Sí que es lo que os dije. Juegan mucho con medidas. Veremos más para adelante si no es así. Y la última diferencia, aquí me costó, pero un montón encontrarla. Un montón. Lo voy a poner así, porque yo sé dónde está. Os doy 5 segundos y a ver si encontráis la diferencia. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que la hayáis encontrado. Está en la casa. Y es la bandera. La bandera, me harté de mirar la bandera. Digo, si está igual, está todo igual. Pero esta bandera... Es que no puedo hacerlo más zoom. Está clavada más arriba que esta que está más abajo. Y esa es la que faltaba. Esa era difícil de ver. O sea, me costó mucho. El laguito. Muchos colores. Vamos a ver. Que me acuerde yo de algo. O vea así a simple vista. De momento en la barca veo el cubo. Esto está más en la base y este está encima de la plataforma. Fuera. ¿Qué más tenemos?
Seguramente ya habréis visto alguno. Pero yo es que ahora mismo de este no me acuerdo. Mira, otro. Este es más grande que el de aquí. Aquí abajo. El color. 3. Llevamos 3. A ver, los peces están igual. Vamos a hacer un poco de zoom. No hay ninguno desplazado de estos. No. Esto está igual. Esto es igual. Todos estos colores. Esto de aquí también. Las personas creo que no cambiaban nada. Nos faltan 2, todavía. Bueno, no me acuerdo. No recuerdo qué puede ser. Vale, ya he visto una. El color de esta flor. Y falta uno solo. Uno solo. Jolín. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El que falta. ¿Dónde está? Esto está igual, igual, igual. Madre mía. Y eso que ya lo había hecho, Pero para que veáis que no me acuerdo. Me acuerdo de algunas cosas, pero de otros nada. ¿Dónde está el que falta? ¿Lo habéis visto vosotros? Porque yo no, No lo veo. Jolín. Vamos a hacer un poco de zoom. Si lo tenemos un poquito más claro así. Esta hoja. Estaba puesta diferente. Vale, esta me costó un poco encontrarla, Siguiente escenario. La acampada. Vale. En este, a ver, a simple vista, que podemos ver? Los colores. Están diferentes. Las botellas son iguales. Esta es la que también, el pino. Estas botellas también. En la mesa, este trozo de carne está al revés. Mirad, el extintor está tumbado. ¿Qué más hay? Furgoneta se ve igual. El pájaro en la tabla de surf igual. El oso. La botella de agua. La bicicleta del techo. No sé qué hace ahí encima. Esta está del revés. La pelota está igual. Nos queda una. La señora tomando el sol. No hay diferencia. Las chancletas, el agua. A ver, la mochila. Es que, a ver, cómo lo he roto para que lo vean un poco bien. Así. Las botellas, la mochila, el botiquín. Está diferente. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál toca ahora? El de los indios. Vamos a ver. Vamos a ver, mira. Esta madera del tótem. Una diferencia. Aquí es diferente color. Es marrón y esto es marrón clarito.
Todo igual. Este tótem, todo igual. Esto de aquí también. Esta zona también. Esto con el arco. Epa, se me va el zoom. Este tótem. Esta pieza es diferente. ¿Qué más? Esta persona está desplazada. Y nos falta una, que es así que me acuerdo. Bueno, aquí también me acordaba de algunas, ¿eh? Y el que falta está aquí. Esta especie de nariz del tótem que aún no han montado, que es diferente. Así que encontrada. A ver, aquí el ciervo y las mariposas. Aquí creo que era mucho color de setas, ¿veis? Esa es diferente. Seguimos. A ver, esta mariposa es diferente a esta, ¿no? Sí. Aquí en el agua nada. Aquí esto está igual. Vale, aquí detrás tenemos esta seta blanca que aquí la han desplazado hacia arriba. Este también está desplazado. 4. Nos falta una. A ver. Hemos dado la vuelta entera. Y ahora ya no sé dónde está tampoco. Las mariposas las veo más o menos todas igual, a la misma posición. El ciervo no tenía nada diferente. Eso quiero recordarlo, así. ¿Qué me falta? Vale, lo vi. Desde aquí se ve bastante bien. Bueno, más o menos bien. Y ah, no, se está cogido el nenúfar. O sea que estaba desplazado y era amarillo. Eso ya está buscado. Mariposa, mariposa, mariposa. ¿Qué me falta? Que no veo. No lo veo. ¿Quién lo ve? Porque yo no. Vale, lo vi. La plantita, la flor. Más pequeña que la otra. Vale. Tenemos la quinta diferencia. De acuerdo. Hasta aquí hemos pasado lo que es la primera fase. ¿De acuerdo? Que es la que grabé el otro día. Y no pude al final mostrarosla. Entonces, ¿qué tenemos más? Si vamos aquí, nos hemos pasado, digamos, la primera parte. Ahora nos quedaría, pues, empezar por este, porque se desbloquea con estrellas. O este de aquí. O este de aquí. ¿De acuerdo? Y no lo sé si cuando ya haya desbloqueado todo lo que es el círculo exterior, ¿veis? Dentro hay otro círculo. Ahí dentro. Que no se desbloqueen más. Es lo que no tengo ni idea. No lo sé. Pero bueno. Esto se va a quedar ahora así. Espero que os guste. Porque es un juego que además podéis ir jugando vosotros y todo, ¿sabes? Entonces, no sé cuál haremos el siguiente. Si iremos un orden de las 4, no sé cuál será.
Si me lo queréis decir en los comentarios, pues mira, prefiero que empieces por el de la nieve. O prefiero que empieces por el de... Este es una playa. Esto es un cementerio. O el de Japón. ¿O cuál quieres? Que luego no sé lo que hay dentro. No sé si está ambientado cada uno en cosas de nieve, Navidad, en Japón, en terror o verano, por ejemplo. No sé lo que hay. Porque aún no lo he visto. Yo solo he visto el principio. No he visto nada más. ¿De acuerdo? Así que lo dejamos aquí ya. Y en el siguiente vídeo a ver por cuál seguimos. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y adiós a todos.